La ley de Boyle dice que la presión y el volumen de un gas se relacionan de forma inversa cuando la temperatura es constante. Esto significa que si el volumen disminuye, la presión aumenta, y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Por eso, cuando comprimes un gas, como en una jeringa, el gas ocupa menos espacio y su presión sube. Se obtiene una jeringa con manómetro de 60 mililitros en el programa. Luego se ajusta el volumen inicial del gas a 50 mililitros y se anota la presión que aparece. Paso 2. Se selecciona la jeringa y se reduce el volumen en 10 mililitros. Se presiona el embolo. Esto comprime el gas, por lo que la presión aumenta, después que se anota la nueva presión. Paso 3. Se repite el paso 2 dos veces más, reduciendo cada vez 10 mililitros adicionales y anotando la presión para observar cómo cambia al disminuir el volumen. Conclusión número 1. Al disminuir el volumen del gas en la jeringa, la presión aumentó, lo que demuestra la relación inversa entre presión y volumen descrita por la ley de Boyle. Conclusión número 2. El experimento permitió observar que al comprimir el gas varias veces, reduciendo el volumen en 10 mililitros, la presión fue aumentando progresivamente, confirmando que el comportamiento del gas sigue la ley de Boyle cuando la temperatura se mantiene constante. La ley de Charles establece que el volumen de un gas aumenta cuando aumenta su temperatura, siempre que la presión se mantenga constante. Esto ocurre porque al calentarse, las partículas del gas se mueven más rápido y se separan, haciendo que el gas se expanda y ocupe más espacio. Obtener una jeringa de 60 mililitros y ajustar el volumen inicial del gas a 20 mililitros. Después seleccionamos la jeringa y le colocamos un termómetro para medir la temperatura del gas. En el ensayo A registramos en la tabla la temperatura y el volumen inicial del gas en la jeringa. En el ensayo B tomamos un vaso precipitado de 250 mililitros, agregar 200 mililitros de agua helada y colocar un termómetro para controlar la temperatura. Después colocamos la jeringa dentro del vaso con agua, combinamos ambos equipos y esperamos 3 minutos para que la temperatura del gas se iguale con la del agua y anotar el volumen y la temperatura. En el ensayo C retiramos la jeringa, vaciamos el vaso, agregamos 100 mililitros de agua helada y 100 mililitros de temperatura ambiente y volvemos a colocar la jeringa y registramos los datos. En el ensayo D vaciamos el vaso, agregamos 100 mililitros de agua a temperatura ambiente y calentarlos hasta 100 grados centígrados y luego agregamos 100 mililitros de agua de temperatura ambiente y anotar el volumen y la temperatura. Y en el ensayo E vaciamos el vaso, agregamos 200 mililitros de agua a temperatura ambiente, lo calentamos hasta 100 grados centígrados, colocamos la jeringa y registramos los datos finales. Conclusiones. Se comprobó que el volumen del gas cambia cuando cambia la temperatura, manteniendo la presión constante dentro de la jeringa. Cuando la temperatura del agua aumentó, el volumen del gas dentro de la jeringa también aumentó, mostrando que el gas se expande con el calor. Cuando la temperatura fue más baja, el agua fría, el volumen del gas disminuyó, lo que demuestra que el gas contrae al enfriarse.